los dibujantes, ilustradores estaban furiosos, decían, una IA nunca va a poder reemplazarnos y conforme sí les iba reemplazando la IA. La creatividad es una serie de conductas, ¿no? Que se pueden entrenar o pueden no entrenarse, se pueden castigar. Está mucho esta idea, que hay gente que odia esa idea, pero pues la verdad es que yo dije, puta, tienen razón. Pues empezamos, hoy traigo un tema que me parece a mí muy interesante y que me es muy, no sé, he visto que es como polémico, que hay terapeutas que lo odian y otras personas que les parece muy interesante. Y es esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, ¿no? Gemini y todo esto. Que mucha gente veo en internet que dice es que las IAs no funcionan como los seres humanos, directamente no tienen la misma manera de pensar, digamos, o de procesar la información, como que hablan de cosas que una IA no puede comprender, por ejemplo, como que si algo porque es cultura, o porque es creativo, o porque es artístico, o también he escuchado que, por ejemplo, digo, no soy experto en IAs, ¿no? Pero es todo lo que he visto a lo largo de todo este tiempo. Es muy interesante cómo funciona una inteligencia artificial, porque lo que hacen, o sea, las IAs actuales, ¿no? Que son modelos de lenguaje, Mm, lo que sí. hacen es básicamente que tienen una base de datos de un chingo de palabras. Entonces lo que sucede es que cuando las alimentas con, no sé, por decir algo, 10 millones de frases y de palabras, empiezan a aprender cuáles son los patrones más comunes de una palabra después de otra, una letra después de otra. O sea, empiezan a ver patrones, pero a través de las palabras. O sea, como que dicen, cuando hay estas, no sé, por decir algo, el típico chiste, tu madre la América. Entonces, una IA puede aprender mira, si yo veo que me están diciendo América, y de su madre, yo veo que siempre van juntitas. Y veo que siempre van juntitas y que luego van con una serie de palabras referidas precisamente a comedia o a sarcasmo o a que odio la América, etcétera, ¿no? Entonces, Fútbol, ¿no? El fútbol es contexto del fútbol. Ujú. exacto. Entonces, lo que ellas aprenden es que esos patrones de palabras les permiten comprender contextos, situaciones, qué es lo que quiere alguien, aunque no se los haya dicho muy bien, porque pues tienen millones de muestras. Entonces, de esa es la manera en que funcionan, básicamente. Ven patrones en el habla. Estoy intrigado, estoy fascinado porque ahorita que estás diciendo esto, yo estaba pensando como en el aprendizaje complejo, ¿no? Sobre, o sea, todos estos trabajos, ¿no? Que se desarrollaron sobre la conducta verbal, ¿no? Justo como esta parte de cómo los patrones como que se van estableciendo relaciones, ¿no? Entre diferentes conceptos. Y yo creo que veo como una analogía, ¿no? En cómo hemos creado algo, bueno, los seres humanos, ¿no? Como algo que funciona de manera similar a cómo funcionamos nosotros. Al menos mi postura, pienso que al menos en el momento que llevamos platicando, se va más por allá, ¿no? Como que veo más similitudes que diferencias. Justamente, y por ejemplo, con los artistas, ¿no? Cuando salió, los dibujantes, ilustradores estaban furiosos, decían, una IA nunca va a poder reemplazarnos y conforme sí les iba reemplazando la IA, Ujú. pues empezaron a cambiar de argumento de, no, pero es que la IA no tiene la creatividad de un humano, porque su principal argumento que yo siempre veía era, las inteligencias artificiales lo que hacen, de nuevo, es ver patrones, les das muchas Sí. muestras de diferentes obras artísticas y empiezan a ver patrones de colores, de formas, ¿no? Que si esto va aquí, esto va allá usualmente, pues supongo que así irá aquí. Eso lo combinas con la Exacto. parte del lenguaje, unen las dos, que es lo que hace el humano. El humano tiene muestras visuales, tiene muestras propioceptivas, muestras de tacto, y las puede unir con el lenguaje. Ujú. Exacto. Que eso es lo que pasa en las metáforas de act, por ejemplo. O sea, cuando tú le dices a alguien que jale la soga, la típica esta de Hayes, ¿no? Que jala la soga de un lado, el otro la jala, y El esto. monstruo y así. Ajá, típico, ¿no? ¿En qué se parece esto, no? A tus emociones y tus pensamientos. Pues la manera en que funciona eso es que tienes una muestra que es táctil, ¿no? Y que es visual. Ujú. Tú has visto muchos patrones de eso y eso lo tienes asociado con palabras que se relacionan justo con este tipo de cosas, que son jalar, empujar, y la palabra jalar, empujar, la relacionas con más cosas y así te vas. Y eso permite la Ujú. conexión de puente entre, pues, simplemente estar jalando una soga con Hayes del otro lado y decir, ay, Ujú. pues sí, ¿verdad? Estoy muy enganchado con mis pensamientos y por eso lo que tengo que hacer es soltar, ¿no? Es todo eso, es un puente entre muestras con asociaciones visuales, táctiles y demás, y muestras de lenguaje, ¿no? La IA hace Sí. lo mismo. Entonces tú le dices, pues,
precisamente, ¿no? Nuestra imagen de palomas, ¿no? Que fue hecha Ajá. por IA, ¿no? Justamente, y yo lo que le dije es, oye, mira, voy a hacer un podcast que es de terapia, que es de conductistas, ¿no? Le puse las palomas, son como muy características de nosotros, palomas y ratones. Ujú. Quiero algo que sirva como para poner en Facebook de portada. Y que de hecho está curioso porque la imagen original, antes de que le quitáramos el fondo, tenía como, así como medio blurreado, como unos diplomas y cosas que decían como psychology, un poco como, había unas letras que estaban como desordenadas, pero sí como que la IA como que agarró el concepto, ¿no? De sí, ponle unos diplomas que parezca medio consultorio y todo, ¿no? A Fascinante. huevo. Exactamente, o sea, pudo comprender todo eso por esos patrones que sabe y asociaciones que sabe, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. los dibujantes ilustradores como que decían, la IA solo ve patrones, no tienen no es creatividad, no pueden crear cosas como el humano, solo pueden repetir cosas. Y, o sea, yo como psicólogo conductual me quedo pensando, bueno, ¿y qué hace el humano? O sea, el humano no crea cosas de la nada, no crea cosas por ósmosis, me explico. O sea, de hecho, en narrativa está mucho esta idea, que hay gente que odia esa idea, pero pues la verdad es que yo dije, puta, tienen razón, que es ¿Cuál será? es la idea de que todas las historias ya están contadas. O sea, tú Mm, actualmente no puedes crear una historia completamente nueva, que sea así 100% nueva, no se puede. ¿Por qué? Porque todas las temáticas que el humano puede contar ya se contaron. Lo único que puedes hacer es matizar y cambiar cosas de esas historias, como por ejemplo, en lugar de hacerte una historia de problemas familiares con traición y demás, a los Shakespeare, ¿no? En este entorno europeo y familiar y político, pues lo haces en el Macbeth o espacio. algo así. Ajá, por ejemplo, ¿no? Exactamente. En lugar de eso, pues lo haces en el espacio con Samurai Galácticos, por ejemplo. Ujú. Me explico y te sale algo como, por ejemplo, Star Wars, ¿no? O porque que tienes estas cuestiones. Como que a lo largo de la historia, realmente el ser humano lo único que ha hecho es repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez siempre los mismos temas. O sea, acerca del amor, acerca de la traición, acerca de la familia, acerca de la esperanza, acerca de la tristeza, ¿no? De hecho, digo, así resumiéndolo Mm. mucho, no recuerdo muy bien cuántas eran, pero dependiendo del autor que leías, pues habían autores que decían hay 8, hay 16, hay 32, creo que 32 era el máximo, y decían, estos son todos los temas de los que tú puedes hablar en una historia, no hay más, ¿vale? Ah, qué interesante. Oye, quería decirte esto, mira, por ejemplo, dos cosas interesantes. Una es que hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero era un escritor así famosón de habla hispana. No me acuerdo si era Juan Rulfo, el que escribió El Llano en Llamas, Pedro Páramo y así. Creo que fue él, o no me acuerdo qué otro cabrón, que dijo, hay tres temas universales, el amor, la muerte y el tiempo. Como que todas las grandes obras y así caen en alguna de esas temáticas o en ambas o las tres, ¿no? Como que tocan algo de eso. Como que es muy difícil hacer algo que no tenga que ver con justamente con las grandes ideas universales, ¿no? Justo como lo que decías, ¿no? Y que pueden ser 32 o 16 dependiendo cómo las categoricemos, pero sí, o sea, luego como que, ajá, cuando ya empiezas a fijar como cuál es la dinámica de la historia y todo, como que vas viendo como que, pues sí es muy parecido a otras historias, ¿no? Que justamente tienen como un paralelismo. Y ahorita estaba pensando, hay una página de internet que no me acuerdo cómo llegué a ella, que se llama, en inglés es TV Tropes, que son como tropos de la televisión, y está cagadísimo porque hay como, por ejemplo, como argumentos, son como figuras, ¿no? Como conceptos como la mamá todopoderosa, que describe que, por ejemplo, en Dragon Ball, no sé, que cuando estaba Majin Buu, no sé, llegaba, ¿cómo se llama la esposa de Goku? Es Milk, creo, ¿no? Sí, 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 Milk, sí. Ajá, ella creo que toda enojada o era Bulma, no me acuerdo, y empieza a regañar a Majin Buu, ¿no? Y entonces como que Majin Buu se malviaja o algo así y como que cede, ¿no? Y eso es como un recurso que ha sido como repetitivo como, no sé, en películas de terror o cosas así, que a veces como que la mamá, que es la señora como despistada, que no sabe la dimensión Mm. de esta entidad superpoderosa, como que le vale madre y ya no sé qué, yo te voy a regañar a ti. Y como que la entidad responde justamente a eso, ¿no? Y que claro, es un recurso que es explotado una y otra vez, porque pues sí, está muy difícil inventar algo y que no caiga en algo que otras personas ya han hecho, ¿no? O que tenga algún Porque, tipo de similitud. claro, porque, o sea, al fin y al cabo, lo que yo entendí cuando estudié narrativa, cuando fui guionista y todo, fue la gran mayoría.
O sea, todas las obras caen en alguna de las estructuras estas, ¿no? Pero la gran mayoría de obras, lo único que hacen es retratar una y otra vez los procesos vitales del ser humano, lo cual tiene sentido, porque ¿de qué otra cosa vas a hablar si eres un humano? ¿Me explico? O sea, Ujú. claro, si eres un ser humano, no vas a hablar de cosas que no conoces, ¿me explico? O sea, Exacto. solamente revuelves y creas ideas desde lo que tú conoces y puedes hacer combinaciones nuevas. O sea, como eso de, bueno, yo voy a hacer, por ejemplo, una historia de romance, no voy a hacer una historia de romance con traición y demás, pero lo voy a hacer en una civilización alienígena, en futurista, con toques de steampunk, ¿no? Por ejemplo, entonces empiezas a jugar con el concepto. Y de hecho, cuando trabajé de guionista, justo habían productores que me decían, me vale madres la historia, lo importante es el concepto. Y con concepto se referían a esta estilización de, a ver, güey, dime que el producto me va a presentar algo interesante, algo llamativo. O sea, por Ujú. ejemplo, tú agarras Harry Potter y a ver, a Harry Potter, quítale los magos, ¿de acuerdo? Quítale los magos, quítale Hogwarts y te queda una historia súper clásica de un niño que es rechazado, que nació en el lugar, vamos a decir, o que le pusieron en el lugar incorrecto, y que resulta que sí tenía potencial, pero no estaba en el lugar correcto, ¿vale? Y que es el elegido. Y eso a su vez es la típica historia, de hecho, que está en los grandes mitos de la civilización, como es la Biblia y muchos otros. Pero le puse magos. ¿Me explico? También, ahorita que lo dijiste así como en abstracto, pensé como en este anime que es My Hero Academia, que por ejemplo es este chico que no, ajá, como que no tiene poderes, que es rechazado, que se vive como bajoneado porque todos les va muy bien, y de repente como que viene la gran oportunidad y todo. Tendrá sus diferencias, obviamente, pero justo como que estamos en el punto A, que es una vida culera, ¿no? Donde la Mm. estoy pasando mal. Y luego como que justo se va transformando, ¿no? Como que la vida, a que desarrolles habilidades o que te vaya mejor, ¿no? Y no solamente es como la estructura, es también el tipo de personajes, el tipo de Ujú. conflictos son los mismos. Exacto. ¿Me explico? O sea, es eso, o sea, como que el ser humano realmente no crea cosas nuevas en un sentido total, sino que el ser Ujú. humano agarra muestras de lo que conoció y dice, a ver, güey, voy a combinar este con este, ¿no? Y chicle y pega, sale algo interesante. Y lo que Sí, también sucede es que obviamente si tú tienes, no lo sé, 50 años, pues tú no conociste las obras de hace 200 años. Entonces tú ves algo y crees que es nuevo. Ujú. exacto. Pero pues cuando tú te lees, no sé, por ejemplo, hay mucha gente que cuando se lee hay un libro que se llama La Poética de Aristóteles, que fue uno de los primeros libros estrictamente de narrativa, porque Aristóteles lo que hizo fue analizar las obras de teatro, ¿no? Y sacó precisamente cuál era la estructura, cuáles eran los tropos clásicos, ¿no? Ah. Y es una de las Ujú. primeras obras de análisis narrativo tal cual. Entonces, hay mucha gente que dice, huevón, es que desde Aristóteles ya está todo. Tú te lees la poética de Aristóteles y dices, güey, aquí Ya lo está. compiló ese güey. Exactamente, ¿no? Y dices, ¿dónde estamos, güey? Seguimos haciendo lo mismo que Aristóteles vio de los pinches griegos. Mucha gente siento que se deja llevar por una idea abstracta, mágica, muy apetitiva, ¿no? De que pues el ser humano tiene algo mágico, tiene algo abstracto que no puede ser conceptualizado y que es propio, Una esencia. una esencia exactamente, ¿no? Y ahí es donde dice, no, güey, es que la creatividad es una cosa y ver patrones y hacer combinaciones con ellas otra cosa. Y de Ujú. repente yo me he topado con gente, de hecho, que entrena creatividad de manera sistemática y pues lo que hacen es reforzar conductas de ver patrones y hacer combinaciones con esos patrones. Ujú. O sea, en lugar de que te castiguen la conducta de hacer cosas nuevas, te van reforzando la conducta de mira un patrón y hazle cambios y te refuerzo la conducta de que le vayas haciendo cambios y cambios, y eso obviamente, uno, te deja una operante muy fácil de activarse de que tú modifiques cosas, y obviamente tienes experiencia de todas las modificaciones exitosas que has hecho, que fueron bien Claro. recibidas. Y eso es lo que llamamos creatividad. Ujú. Versus Ujú. una persona que le hayan castigado la conducta de hacer modificaciones y sea, yo hago lo que dice el libro. Y a esa persona no le llamaríamos que es poco creativa, ¿no? Ajá. Nuevamente como que nos vamos metiendo a los terrenos del esencialismo, ¿no? O sea, del lenguaje abstracto, ¿no? De que y pues muchas veces, ¿no? Como que en general las personas que no estudian psicología, sino que todo, como dicen, la gente de a pie, ¿no? O sea, que justamente no está en contacto con esta otra visión, ¿no? De que la creatividad es una serie de conductas, ¿no? Que se pueden entrenar o pueden no entrenarse, se pueden castigar.
y que luego terminan pensando de, no, yo no puedo escribir o yo no puedo crear música o no puedo pintar o lo que sea, porque yo soy poco creativo. Esto está jodido, ¿no? El acceso a la información que tenemos sobre este tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con una visión de cómo se conceptualizan, cómo se conceptualiza la creatividad. Exacto, totalmente. Y como tú dices, se hace esta autorreferencia, ¿no? De yo soy una persona cuadrada o poco creativa, ¿no? Y luego también tienes el otro lado, no, es que yo soy una persona creativa, yo por eso no puedo seguir una serie de reglas. Y es como, Ajá. no, güey, simplemente, o sea, uno no quieres por tu historia de vida, lo tienes asociado aversivamente, ¿no? Porque es contrario a tu esencia y eso, lo contrario muchas veces está visto como aversivo. O sea, yo he tenido pacientes que vienen y me dicen, es que yo soy una persona muy desordenada, me cuesta mucho seguir las cosas, hacer planes, ¿no? Y sí veo como que hay desde mucho hasta tal vez chispazos, pero de esta idea esencialista, ¿no? De soy así y no veo cómo yo puedo dejar de ser así, pero bueno, quiero ver si algo se puede hacer. Y yo siempre que escucho eso, digo, cuéntame, a lo largo de tu vida, ¿tú hiciste esto de hacer las cosas poco a poco, ordenadas, etcétera? Pues no mucho. ¿Te enseñaron a hacerlo? Algunos maestros querían, pero pues como que no me salía bien y entonces no me gustaba. Ujú. ¿Alguna vez te felicitaron, te toleraron esos momentos en que no te salía, te impulsaban, te decían qué chingón que lo estuvieras intentando? No, me regañaban, ¿no? Mm. Y a lo largo de tu vida, hacer las cosas de esta manera desordenada te ha dado algunas cosas positivas. Pues sí, como que siempre he logrado hacerlo así, nada más que pues hay cosas que no logro hacer. Bueno, pues ahí está, güey. O sea, simplemente tu conducta de hacerlo así no está reforzada, está hasta castigada, lo tienes asociado respondientemente de manera aversiva y tienes reforzada la otra conducta porque pues te ayuda a adaptarte. Eso es todo. Ujú. O sea, tú Le ha necesitas, funcionado en la otra, ¿no? tal cual, tú necesitas una nueva historia de aprendizaje donde se refuerce hacer las cosas de esta manera, lo cual no va a pasar de la noche a la mañana porque pues son, no lo sé, 25 años de una operante de hacer las cosas de una forma y ahorita vas a empezar a practicar otra. Pues bueno, eso es lo que va a pasar. Como la típica de hacerlo todo de último momento. Es que yo funciono mejor bajo presión. Ajá, güey. Y es como, güey, o sea, has aprendido a hacerlo a pesar de, pero la verdad es que tu entrenamiento, y justo coincido contigo, ¿no? O sea, cuando yo he visto este tipo de cosas también, la neta es que sistemáticamente, no has tenido un entrenamiento sistemático de hacer las cosas de manera gradual, de manera planificada, porque la neta sí está un poco más difícil trabajar de manera sistemática, requiere más entrenamiento, ¿no? Y desafortunadamente las instituciones que nos crían, ya sea la familia o la escuela, digamos, se ponen más antisistema, ¿no? El Mario, ¿no? Digamos, pues digamos que no tienen quizás los recursos como para justamente, digamos, como transmitirnos esto con la calidad necesaria, ¿no? Por razones de tiempo, recursos, dinero, de muchas otras variables macro, ¿no? Que son muy complejas, pues sí, es común que las personas justo, ¿no? Por ejemplo, cómo llevamos nuestros gastos, ¿no? De la casa y así. La mayoría, como pocas personas han tenido un entrenamiento formal en cómo llevarlo, ¿no? Cuando las circunstancias de la vida dan que tomas un curso de administración financiera, empiezas a ver Excel, ingresos y egresos, como que ya va a cambiar la cosa, ¿no? Y que representen además el curso con videos agradables que son apetitivos. Ya sabes que dices, mira, esta madre sí me está gustando Mm. o me parece útil y que no sea con un profesor, ¿no? Que habla así, no todo lento Ajá, y con un video pixeleado y con un audio con ruido de fondo, ¿no? O exacto. sea, claro, como tú dices, tienen que dar muchas variables para que una persona realmente se ponga a practicar eso, para que se refuerce y para que sea apetitivo y se asocie apetitivamente en lugar de aversivamente, tal cual. Exacto. Y que ahí creo que justo, ¿no? Como que ya van influyendo otras variables que tienen que ver con las habilidades interpersonales, ¿no? De la persona que va a enseñar. Que yo creo que esto nos permite como ir en transición a otro tema que tengo en mente. No sé cómo ves tú, si quieres como dar alguna conclusión de lo que estamos hablando o nos vamos moviendo Pues, hacia otras o partes. sea, me gustaría dar como una conclusión que simplemente es que para mí la IA funciona, no diré tal vez idéntico porque no conozco todo el funcionamiento de la IA, Ujú. ¿no? Pero que de lo que yo he visto de cómo funciona, me parece que funciona de manera extremadamente similar y en algunas cosas idéntico a cómo funciona el ser humano. O sea, simplemente siento que como que no queremos aceptar que somos
un gigante algoritmo, ¿no? Que simplemente, dependiendo la variable, pues dispara una conducta y eso le ponemos un nombre. Nada más para terminar igual, las IAs que eran, digamos, menos potentes como estas del lenguaje, porque eran menos complejas, en desarrollo de videojuegos, te daban unas IAs para que, por ejemplo, la IA aprendiera cómo caminar. O sea, tú le dabas un modelo, Ah, ¿de acuerdo? ajá. El modelo no hace nada, solo está ahí tirado. Y entonces habían programas que decían, bueno, que aprenda a caminar, pero a través de inteligencia artificial. ¿Y sabes qué es lo que hacía? Lo que hacía es que el programa decía, va, movía los huesos del modelo 3D y en la Ujú. medida en que el modelo lograba avanzar, superar obstáculos, estaba diseñado para que, güey, o sea, para que tú pases esto bien y tienes que aprender a caminar y además te pongo un modelo al lado de cómo se camina. Entonces, pues simplemente Buenísimo. la IA tardaba un chingo de tiempo porque veías cómo se movía raro, se caía, pero eventualmente iba notando cuáles eran las formas de hacerlo que le traían el mejor resultado, se quedaba con ese, eso se iba acumulando hasta que la IA caminaba igualito que el modelo que fue creado por un humano para caminar. Eso es reforzamiento. Entonces, no sé, o Sí. sea, nada más yo concluyo en eso de que a mí me parece que las IAs son lo mismo que nosotros en el sentido de que adquieren información dependiendo los reforzamientos o los conocimientos innatos, que es como nuestra genética, ¿no? Que tengan, pues van a poder disparar X o Y conductas, ¿no? Y eso es lo que hacemos Exacto. los humanos, ¿no? Entonces, sí, esa es mi conclusión. Sí. Buenísimo. Me late mucho y también como que añadiría una referencia a la cultura pop, como esta Ujú. parte de Terminator. No me acuerdo si es la 2, pero yo creo que sí, que al final como está muy cagado porque tú vas viendo cómo, ¿cómo se llama este güey? El Connor, no me acuerdo, el chavito, ¿no? El chavito el que prota. proteger. Sí, Cono. Ah, exacto. Ajá, él como que le va explicando cosas pues, al Terminator, ¿no? Y le va diciendo como, no, es que tú no puedes agarrar a la gente así o no los puedes matar. Y le va explicando y pues precisamente la unidad va aprendiendo y entonces cuando ya va siendo el final, voy a dar el spoiler de esta película que tiene miles de años que salió, se lo aguantan ni pedo. Cuando ya se está como que se va a apagar, ¿no? Porque tienen que como que eliminarlo, como que dice, como que se están despidiendo y el robot dice, ya sé por qué ustedes lloran, ¿no? O sea, porque prende, ¿no? Como la asociación de esto es una despedida, aquí va a terminar nuestra relación, hasta aquí llegamos, esto es triste, ¿no? Y como que es la icónica escena donde como que se está metiendo la lava, Pide la lava ahí. Sí. saca el dedo, ¿no? Un clásico. No recordaba esa parte en que decía eso de, ya entiendo por qué ustedes lloran, no mames, oye, sí, le da otra dimensión. Ah, la recuerdo, me da sentimiento ahorita que la recuerdo, es una buena escena. Y, y así, ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? O sea, mientras estén los medios para que los organismos aprendan, la, el paralelismo está, ¿no? O sea, no somos tan diferentes. Exacto, yo creo que le dicen el clavo simplemente decir eso organismo, ¿no? Sea un organismo biológico o no Ay, biológico, ¿no? exacto. Ajá. O electrónico, como lo Ajá, podemos clasificar, ¿no? Mm. exacto. Va, a ver, cuéntame, Mario, Y ¿qué, qué tema querías poner en la mesa? tengo uno que está así como polémico, a ver si nos funan, se los funan de un lado o del otro.